es acerca de la importancia del pulso venoso. La pregunta es si realmente es importante el pulso venoso. No es una charla del papiledema, pero pues voy a hablar un poco del papiledema para poder contextualizarlos y me centraré después en la importancia del pulso venoso. Entonces, el papiledema lo definimos como una inflamación del nervio óptico que va a estar causada por un aumento de la presión intracraneal. Pero antes de hablar del pulso venoso y del papiledema, voy a explicar un poco el funcionamiento del líquido cefalorraquídeo para que podamos entender cómo funciona. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se produce más o menos el 60 al 70% en los plejos corriteos, el porcentaje restante a nivel del intersticio en las meninges, y se dice que en adultos hay una secreción de más o menos 400 a 600 mililitros por día. La circulación comienza pues a nivel del sistema ventricular, que se compone básicamente por 4 ventrículos. Entonces, dentro de los hemisferios cerebrales tenemos 2 ventrículos laterales que van a estar separados por una membranita muy delgada, que se le conoce como el tabique pelúcido, y esos ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo a través del agujero interventricular de Monro. El tercer ventrículo, que va a estar rodeado por el tálamo, se va a conectar al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio. Este es uno de los segmentos más estrechos de todo el sistema ventricular, lo que lo hace más propenso a la obstrucción para producir hidrocefalia. Aquí desde el cuarto ventrículo, que va a ser... No se te está viendo la, perdón, no se te está viendo la flechita, el señalador. ¿Aquí ya no? Es que está como muy chiquita. No sé si se puede... Ahí. ¿Sí? Sí, Ahora sí se te ve. Listo. Entonces, estamos aquí en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, acueducto de Silvio, y aquí llegamos al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo va a estar ubicado en la fosa posterior entre el tronco y el cerebelo. Y en el cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo va a fluir a través de los agujeros laterales, que son los agujeros de Luschka, y el agujero medial de Mayenti. Entonces, ya estando aquí en la parte posterior, en la base del cráneo, el líquido cefalorraquídeo fluye rostralmente desde la fosa posterior a través de la cisterna magna hasta las cisternas interpedunculares y supracelares, que son las cisternas quiasmáticas. Entonces, acá, en las cisternas quiasmáticas, el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo orbitario viaja desde estas cisternas supracelares o quiasmáticas a través del canal óptico hacia el espacio subaracnoideo orbitario. Aquí ya en la parte orbitaria, el nervio óptico pues va a estar recubierto por las meninges, por la pia madre, la aracnoides, la dura madre, y el líquido cefalorraquídeo fluye desde el espacio intracraneal mediante pues un gradiente de volumen hacia el canal óptico, donde el espacio acá subaracnoideo intracanalicular se vuelve más estrecho. Pero pues lo más importante de esta imagen de microscopía electrónica de barrido es que el espacio subaracnoideo intraorbitario está dividido por septos anchos y el espacio retrovulvar está dividido por pequeñas tabéculas. Entonces, con todo esto, pues, ¿qué pasa en el papiledema? Y aquí tiene importancia... Perdona, no te escuché. El uno por septos amplios y el otro que es que está todo entrecortado. Trabéculas, doctor. Esto es, digamos que es importante porque había un artículo que mencionaba la explicación de... La sección E, la imagen es la que está justo detrás del globo, que tiene como Sí, señor. una mallita. Sí, señor, esta parte de acá. Esas son las trabéculas. Aquí hablamos de septos, aquí son trabéculas. Es importante como saber esto. No sé si me... Pedir el favor de que apaguen los micrófonos. Porque había un artículo que mencionaba que posiblemente esta podía ser una explicación de por qué podíamos tener papiledemas unilaterales o asimétricos. Realmente no está bien dilucidado,
pero pues lo proponían como una hipótesis de que podían existir personas que tuvieran un bloqueo en estos trabéculos por diferentes razones, ya sea algo patológico o no, que hubiese un bloqueo a nivel de estos segmentos, esta segmentación, que no permitiese que el líquido cefalorraquídeo pues fluya y no ese aumento de la presión en el espacio subaracnoideo no se transmita al nervio óptico. Pero bueno, ¿qué pasa a nivel del papiledema? Pues como les estaba diciendo, aquí la lámina cribosa pues juega un papel muy importante, que la lámina cribosa pues es el componente estructural central del disco óptico y está compuesta por una red fenestrada de tejido conectivo que se extiende desde la esclera peripapilar y está compuesto principalmente por elastina, colágeno y laminina. Los axones de las células ganglionares de la retina y los vasos centrales de la retina viajan a través de estas fenestraciones. Pero ¿qué es importante con la lámina cribosa? Y es que el estrés generado en la parte posterior del globo se va a transmitir a esta porción del nervio. Entonces, el estrés máximo dado por fuerza por unidad de área ocurre a nivel de la lámina cribosa y a través de la lámina cribosa se induce la deformación estructural con arqueamiento posterior y adelgazamiento significativo, que es lo que pasa en los ojos glaucomatosos. Y esto pues se resume en presión translaminar. Pero bueno, esta presión translaminar no solamente funciona en los ojos glaucomatosos. Entonces la presión translaminar, que va a estar definida por la diferencia entre la presión intraocular y la presión intracraneal, también se relaciona con el papiledema, porque un aumento de la presión intracraneal también me va a aumentar la presión translaminar. Entonces, la presión del líquido cefalorraquídeo me afecta la estructura de la lámina cribosa en medidas de grosor y tamaño de cada poro de fenestración. Y hay que tener en cuenta que esta presión translaminar es un proceso dinámico porque tanto la PIO como la presión orbitaria del líquido cefalorraquídeo se pueden ver afectadas por la posición del ojo, por los movimientos oculares y las fluctuaciones diurnas. Pero bueno, ¿qué pasa en el papiledema? Ese aumento de la presión translaminar, dada en este caso por un aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, me va a perturbar ese gradiente normal entre la PIO y la presión retrolaminar. Y me va a producir un aumento en la presión del tejido dentro del nervio óptico que me va a intervenir con el flujo axoplásmico y me produce estasis del flujo axoplásmico, que me conduce a una alta presión dentro de la cabeza del nervio óptico, con posterior fuga vascular, acumulación de líquido extracelular, pues debido a esa estasis venosa, que se reduce o se resume en edema e isquemia intraaxonal. Entonces, esa es la razón por la que se explica el edema del disco. Desde ya una perspectiva pues más anatómica, pues como les mencionaba, el espacio subaracnoideo del nervio óptico no se puede considerar como un compartimiento simple, sino algo ya más multicompartimental, que tiene muchas trabéculas y septos que afectan la conectividad del espacio subaracnoideo intracraneal. Entonces se ha propuesto que la compartimentación del espacio subaracnoideo del nervio óptico con aumento de la presión local da como resultado colapso de los vasos linfáticos durales y una disminución de la circulación del líquido cefalorraquídeo con la acumulación eventual de metabolitos tóxicos locales. Entonces, esta es la razón de por qué se da el papiledema. Y aquí también tiene importancia la hipótesis de Monroe-Kelly, que enfatiza la interrelación dinámica entre el tejido cerebral, entre el líquido cefalorraquídeo y la sangre, para poder establecer un volumen intracraneal constante. Si hay un aumento o disminución en cualquiera de esos tres componentes, pues debe haber un cambio compensatorio que, digamos que equilibre esa diferencia para mantener una presión intracraneal normal. De lo contrario, pues se va a desarrollar hipertensión o hipotensión. Y así como rápidamente para mencionarles causas de hipertensión intracraneal, pues las podemos dividir. Si se dan por aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, un papiloma del plexo coroideo, o por disminución en la absorción, como una trombosis del seno venoso o meningitis, o por un aumento del volumen intracraneal, ya sea por una masa, un tumor, un absceso, un edema, hemorragia, por disminución del espacio intracraneal, por ejemplo en las craneosinostosis,
y cambio en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, obstrucción del sistema ventricular. Hay algunos pacientes que dependiendo de la patología o del proceso que ellos tengan, pues pueden tener más de un solo mecanismo. Pero si yo no tengo evidencia de alguno de estos procesos en curso, o sea, no tengo cómo explicar la razón de la hipertensión intracraneal, pues podríamos pensar en una hipertensión intracraneal idiopática, pero pues esa no es, digamos, que la charla de hoy. Entonces voy a hablarles rápidamente del diagnóstico clínico sobre lo que deberíamos buscar e indagar en estos pacientes. Y lo voy a resumir en tres, digamos que en tres cosas que siempre deberíamos tener presentes ante la presencia de un edema de disco. Entonces siempre tenemos que indagar por disminución de la agudeza visual. Entonces tenemos que indagar también por pérdidas visuales transitorias. Tenemos que indagar por presencia de dolor y tenemos que mirar la lateralidad, si afecta uno o ambos ojos. Entonces, si yo ya tengo un edema de disco, yo tengo que preguntar y mirar si hay disminución de la agudeza visual. Si el paciente tiene disminución de la agudeza visual, pues me voy más por una neuropatía óptica, ya sea una papilitis, una neuroretinitis, una neuropatía óptica isquémica anterior o una neuropatía óptica compresiva. Si no es el caso, pues me inclino más hacia un papiledema, pero pues hay excepciones, por ejemplo, los papiledemas crónicos. En las fases agudas, el papiledema pues no genera compromiso de la agudeza visual, pero si el papiledema no se trata a tiempo, pues va a generar un compromiso de la función visual. Adicionalmente, tenemos que indagar, como les decía, por las presencias de los oscurecimientos visuales transitorios. Otra cosa es la visión del color en estos casos, pues generalmente se conserva, y los oscurecimientos visuales transitorios son, digamos que tienden a durar segundos, a la vez que pueden ser precipitados por cambios en la postura. Y se cree que la isquemia transitoria del disco puede ocurrir durante breves fluctuaciones en la presión intracraneal o la presión arterial sistémica. Entonces eso puede contribuir a este fenómeno y lo que dicen es que el principal mecanismo que se puede relacionar con esas pérdidas transitorias es esa estasis de flujo exoplásmico que yo les explicaba. Otra cosa que tenemos que indagar siempre es por la presencia o ausencia de dolor. Entonces, si el paciente tiene un edema de disco y además tiene dolor ocular, pues lo clásico son las neuritis ópticas y sobre todo si es dolor con los movimientos oculares. Si el paciente, por el contrario, tiene cefalea, pues consideramos la hipertensión endocraniana como una opción, pero pues también tenemos que pensar en otras condiciones como una hipertensión acelerada maligna, donde el paciente va a llegar con cefalea, con edema de disco, con una presión arterial elevada. Las neuropatías isquémicas anteriores arteríticas, que se relacionan con la arteritis de células gigantes, también puede presentar cefalea, sobre todo estos pacientes refieren cefalea en el cuero cabelludo. Pero pues también hay excepciones, hay pacientes con hipertensión intracraneal sin cefalea. Los dolores de cabeza clásicos asociados con una presión intracraneal elevada, pues son dolores de cabeza o cefaleas que empeoran al despertar o con maniobras de Valsalva. Estos pacientes también clásicamente pueden tener tinnitus, un tinnitus sincronizado con los latidos del corazón, es un síntoma muy común en pacientes con una PIC elevada. Y si tenemos una PIC elevada grave y aguda, pues el paciente adicional puede presentar náuseas y vómitos. Y la lateralidad no hace parte como tal de los síntomas, pero pues es muy importante mirar si el papiledema lo tenemos en un ojo o en ambos. Entonces, cuando el paciente tiene edema de disco en un solo ojo, pues nos vamos a inclinar más por una neuropatía óptica, ya sea inflamatoria, isquémica o compresiva. Si el paciente tiene edema bilateral, pues nos inclinamos en un papiledema, pero también tenemos que pensar en una hipertensión acelerada maligna o inclusive infiltraciones leucémicas. Aunque como les mencionaba, hay excepciones, hay papiledemas que son asimétricos o unilaterales. En cuanto a los hallazgos... Perdóname, Marinel, ¿por qué se producen esos síntomas? O sea, ¿qué tiene que ver que el dolor de cabeza o la cefalea se incremente en la noche, por ejemplo, y despierte al paciente? Explica eso. Ya voy a explicar eso, Doc, lo voy a mencionar, pero la postura tiene mucho que ver con la presión del líquido cefalorraquídeo. O sea, se dice
que de hecho eso también pasa en glaucoma y por eso a veces se les recomienda a los pacientes con glaucoma elevar la cabeza, porque no solamente se ve afectada la presión del líquido cefalorraquídeo, pero bueno, los pacientes en posición supina o acostadas tiende a aumentar más la presión del líquido cefalorraquídeo. Entonces la postura también es un factor desencadenante en estos casos. Exacto. Es importante, por ejemplo, cuando se hace la presión de apertura, la manometría, saber si se hizo la punción lumbar sentado, si se hizo acostado de cúbito lateral o de cúbito o supino, porque eso también incide en los valores, como lo vas a decir seguramente más adelante, del líquido cefalorraquídeo, de la presión y de la presión intraocular. Sí, señor. Ya ahorita les explico mejor esa parte. Listo. Bueno, en cuanto a los hallazgos oftalmológicos, como les estaba diciendo, el examen oftalmoscópico es clave, es importantísimo para diagnosticar el papiledema y es importante tener en cuenta estos signos para poder, digamos que diferenciar mejor si estamos frente a un edema verdadero de disco o un pseudopapiledema. Entonces los podemos dividir en dos, en signos mecánicos, que consiste en borramiento de los bordes, elevación de la cabeza del nervio óptico, pérdida de la excavación, pliegues retinales y el edema de la cabeza, el edema de la capa de fibras nerviosas, que ese engrosamiento o edema, ese engrosamiento peripapilar es uno de los signos más consistentes y casi siempre está presente, que se puede determinar ya sea porque lo veamos directamente o por signos indirectos como el ocultamiento de los vasos a la salida del nervio, que indica que ese disco está elevado, está edematizado. Y tenemos los signos vasculares que se dividen en congestión, agrandamiento, tortuosidad, exudados, hemorragias. Las hemorragias, digamos que nos dan también información si estamos frente a un edema verdadero, un pseudopapiledema, hiperemia del anillo neuroretinal y pulsación venosa, que es aquí donde me voy a centrar. El edema de la capa de fibras nerviosas, que se ve como el engrosamiento peripapilar, tiene un mayor nivel de precisión como un signo único. En cuanto a los pliegues retinales, es uno de los signos más patognomónicos de un verdadero edema, tiene una sensibilidad descrita hasta del 100%, pero el problema es que tiene una baja tasa de presentación, entonces eso limita a que contribuya con el diagnóstico. Y se dice que la contribución, o sea, cuando yo tengo presencia de edema de capa de fibras nerviosas, hemorragias, elevación del disco y congestión, o sea, estos cuatro signos tienen mayor valor predictivo y se dice que están presentes en más del 85% de los pacientes. Entonces acá tenemos dos ejemplos de papiledema. Aquí tenemos la imagen de un edema de disco con evidencia de la pérdida de la excavación, tenemos la elevación del disco, un disco con bordes borrados, edema en la capa de fibras nerviosas que se puede ver por el ocultamiento de los vasos a la salida del disco, tenemos una estrella macular presente como indicación de la extensión del edema de disco, pues a nivel del haz papilomacular. Y en esta imagen que está acá, pues igual alcanzamos a ver lo mismo, la pérdida de la excavación, tenemos la hiperemia del disco, la elevación, que también la podemos corroborar por la pérdida de algunos vasos, hemorragias peridiscales, y aquí se puede apreciar mejor esos pliegues retinales, o también se les llama marcas de agua, que nos pueden indicar hasta dónde pudo haber llegado el edema. Entonces todo esto nos da información que estamos frente a un verdadero edema de disco. Y para recordar la clasificación del papiledema según Friesen, que los clasifica en 5 etapas, el grado 0 pues es un disco óptico normal, el grado 1 es un halo, se ve como un halo en forma de C con un espacio temporal. El grado 2, ese halo se vuelve circunferencial, y en el grado 3 ya empezamos a tener esa pérdida de vasos a medida que van saliendo del disco. En el grado 4 pues ya hay una pérdida significativa de esos vasos en el disco, y en el grado 5 ya hay una pérdida total de los vasos en el disco. Y por último, no puede faltar la evaluación del pulso venoso. Que no sé por qué no... Marina, la pregunta en el chat que si tal vez nos puedes indicar cómo distinguir esas marcas de agua de las estrías de pato. Son las mismas estrías
Ujú. Sí, son las mismas estrías de pato, Ok. estas que se ven acá. Bueno, otra cosa que no mencioné, que me parece importante resaltar, y no traje una imagen pues porque no quería centrarme tanto como en el papiledema, pero me parece importante que ustedes tengan presentes es la evidencia de los vasos optociliares, que digamos que yo tengo un paciente, de pronto esta imagen, un paciente, bueno, aquí no tengo un ejemplo, pero con una atrofia ya de disco y queremos saber, y tuvo un antecedente, un papiledema, y queremos saber si en este momento está cursando con un papiledema activo, pues los vasos optociliares nos dan como mucha información sobre la actividad, pero pues no les traje esa imagen. Pero bueno, aquí en cuanto a la evaluación del pulso venoso, no sé por qué no corre acá. No sé si alguien sabe cómo hacer para que reproduzca, para que lo puedan ver. Creo que tienes que cambiar el cursor de láser a puntero normal para que le puedas poner play al video. Otra opción si estás teniendo... Ahí, ya lo encontré. Muchas gracias. Ya pude, qué pena. Entonces, la evaluación del pulso venoso, que lo buscamos mirando el colapso de la vena en toda la salida a nivel del disco óptico, se dice que más o menos entre un 80-90% de la población tiene el pulso venoso y hay algunos artículos que mencionan que cuando el pulso venoso está presente podemos descartar hipertensión, pero ya les voy a explicar esto más a fondo. Voy a ponerles otra vez el puntero. Entonces, aquí en este punto es donde ustedes se preguntarán por qué es importante el pulso venoso y cómo funciona. Para comprender un poco la importancia de las pulsaciones venosas, pues primero hay que entender los principios físicos que hay detrás del pulso. Realmente el origen o la causa de las pulsaciones venosas todavía está muy debatida. O sea, hay algunos autores que dicen que la presión intraocular tiene que ver, hay otros que no. Este artículo que les traje me parece que explica es el que mejor argumenta lo que ellos dicen. Entonces, la presión capilar retiniana es mayor que la presión venosa retiniana y eso permite que la sangre fluya desde los capilares retinianos hacia las venas retinianas. La presión venosa retiniana en el punto en el que la vena central de la retina sale del ojo se llama presión de salida. Y esta presión de salida está determinada por la presión en la porción retrolaminar de la vena central de la retina dentro del nervio óptico. La presión de la venosa retinal o retiniana intraocular va a ser mayor que la presión intraocular durante todo el ciclo cardíaco. Y lo que ellos dicen es que las fluctuaciones de la PIO no interfieren con la presión venosa retinal, porque las paredes de las venas intraoculares retinianas carecen de rigidez. Entonces, las fluctuaciones de la PIO se van a transmitir a los vasos retinianos y el gradiente de presión desde el vítreo a la sangre a través de la pared de la vena retiniana intraocular nunca se va a invertir. Entonces, por ejemplo, durante la sístole, la PIO aumenta 1.5 milímetros de mercurio y la presión venosa retiniana intraocular también aumenta en la misma cantidad, lo que quiere decir que el flujo sanguíneo dentro de las venas retinianas no se altera durante el ciclo cardíaco porque los cambios en la presión intraocular no se transmiten inmediatamente a las venas y los capilares retinianos. Y eso hace que mantenga como el flujo constante dentro de los vasos. Esto es, digamos que en este punto es donde empiezan como a diferir algunos autores. Sin embargo, este es otro punto importante y es que cuando la vena central de la retina sale del nervio óptico, más o menos a 10 milímetros detrás del globo, pasa a través, ya llega al espacio subaracnoideo. Entonces, es en este segmento del vaso que va a estar sujeto, ese segmento del vaso va a estar sujeto a la presión intracraneal. Entonces, debido a que la presión del líquido cefalorraquídeo aumenta 0.5 milímetros de mercurio durante la sístole y pues también disminuye 0.5 durante la diástole, eso se le denomina presión del pulso del líquido cefalorraquídeo.
La presión en la porción retrolaminar de la vena central de la retina también aumenta 0.5 milímetros de mercurio durante la sístole. Por lo tanto, la presión del pulso intraocular es 1 milímetro de mercurio más alta que la presión de pulso venoso retrolaminar. O sea, recordemos que aquí aumentó 1.5 intraocular, pero aquí ya retrolaminar solamente 0.5 durante la sístole. Entonces, aquí se explica por qué la pulsación venosa, o sea, el flujo sanguíneo del ojo aumenta durante la sístole y disminuye durante la diástole. Entonces, ese aumento de flujo en el punto de salida venosa durante la sístole disminuye el volumen de sangre en ese segmento de la vena y eso hace que, se colapse el vaso. Y en la diástole, el flujo en el punto de salida venosa disminuye, o sea, disminuye 1 milímetro en la parte retrolaminar y 0.5 en la parte intraocular. Y eso también hace que el volumen sanguíneo aumente y la vena se expanda. Esa es la explicación de la pulsación venosa. Es importante también mencionar acá que las pulsaciones venosas son más evidentes precisamente en la salida del disco por la longitud del vaso, porque a medida que se va extendiendo y va saliendo el vaso, pues la longitud del segmento se vuelve más pequeña y eso hace que la pulsación se amortigüe y no se vea como tan fácil el pulso en la periferia. Entonces, ahora, ¿por qué es importante? Se dice que el 90% de las personas normales tienen pulso venoso y eso es importante por 2 razones. En primer lugar, pues con lo que les acabé de explicar, pues queda claro que la presión del líquido cefalorraquídeo es un determinante importante en el flujo sanguíneo dentro de la vena central de la retina y por lo tanto las pulsaciones venosas. Entonces, la razón de por qué si yo tengo un aumento de la presión intracraneal hay ausencia del pulso venoso, pues es muy debatida. Pero presumiblemente lo que se dice es que el aumento de la presión del tejido dentro del nervio óptico produce un aumento de la presión venosa retinal retrolaminar y eso amortigua las variaciones en el gradiente de presión de pulso desde la vena retiniana intraocular a la retrolaminar y eliminando de esa forma las pulsaciones venosas. De algunos estudios que hablan sobre la relación entre la presión intracraneal y las pulsaciones venosas, lo que dicen es que las pulsaciones venosas empiezan a desaparecer con una presión del líquido cefalorraquídeo mayor a 200 milímetros de agua o 20 centímetros de agua, o sea que el pulso venoso lo vamos a ver en pacientes que tengan una presión de líquido cefalorraquídeo por debajo de 190 milímetros de agua. Por lo tanto, en un paciente donde yo no tengo claro si uno o ambos discos están edematosos, pues si yo veo la pulsación venosa, puedo concluir con esto, que el disco posiblemente no esté edematizado y que en ese momento que le estoy viendo el fondo de ojo, el paciente tiene una presión de líquido cefalorraquídeo menor de 20 centímetros de agua o 200 milímetros de agua. Comentarios. Realmente no es que la vena pulse, más bien es como un colapso de la vena, porque la vena es un vaso de mayor capacitancia. Normalmente se colapsa. Nunca vamos a ver normalmente que la arteriola pulse. Lo podríamos hacer presionando suavemente el globo ocular con un dedo, mientras hacemos la oftalmoscopía directa, colapsamos completamente la vena y empezaríamos a ver la pulsación de la arteriola. Eso se llama pletismografía y hay aparatos que miden eso, pero uno lo puede hacer digitalmente. Lo otro, el hecho de que haya toda esa resultante de sumatoria de presiones que tú dijiste, la presión arterial media, la presión oncótica, la presión venosa, la presión intraocular, la sumatoria y la resultante final es que sale sangre del ojo hacia las venas, ¿correcto? Porque es el único sitio por donde puede salir del ojo, ¿correcto? Las venas epiesclerales, la vena oftálmica, etcétera, etcétera. Normalmente el colapso de la vena se ve, como dijiste, hasta en el 80-90% de las personas. Pero si uno no lo ve, no quiere decir
nada de pronto. Uno tiene que ponerse en el contexto clínico del paciente, porque hay un 20% más o menos de personas a las que no se le ve el pulso venoso. Entonces, ¿qué importancia tiene ver o no ver el pulso venoso? Si hay clínica de hipertensión endocraniana. Eso es básicamente como el resumen. Ahora, la vena, digamos, pues como dije, es un vaso de mayor capacitancia. Y normalmente se colapsa, no pulsa. Entonces, para que utilicemos el colapso más que el pulso venoso. Sigue, Marinel, perdona que te interrumpí. Listo, Doc. Entonces, en segundo lugar, a medida que aumenta la presión intracraneal, aumenta la presión de pulso del líquido cefalorraquídeo, eventualmente igualando la presión de pulso intraocular, como no sé, como pudieron ver, la presión intraocular, cuando hablamos de la relación de la presión de la PIO con la presión venosa retinal dentro del ojo, aumentaba a 0.5, mientras que 1.5, mientras que la parte retrolaminar aumentaba a 0.5. Entonces, cuando aumenta la PIC, aumenta la presión del pulso líquido cefalorraquídeo, igualando esa presión de pulso intraocular. Entonces, cuando esto ocurre, ya no hay un gradiente de presión intravascular fluctuante entre las venas retinianas intraoculares y la vena retiniana retrolaminar. O sea, el flujo venoso se vuelve constante y las pulsaciones venosas pues cesan. Entonces, como les decía, si yo tengo un paciente sospechoso de tener una presión intracraneal aumentada y tengo pulsaciones venosas, pues yo le estoy viendo las pulsaciones venosas, quiere decir que en ese momento la presión intracraneal debe ser menor de 190 milímetros de agua. Ahora, hay que preguntarnos si hay excepciones. Entonces, tengo que enfatizar que, como les dije, esto es debatido. Hay personas, hay artículos que dicen que ni la presencia ni la ausencia de pulsaciones venosas son suficientes para afirmar con certeza que la presión intracraneal es normal. Entonces, por ejemplo, los pacientes con un tumor intracraneal que producen un aumento de la presión intracraneal, la presión del líquido cefalorraquídeo tiende a aumentar de manera constante. Por lo tanto, las pulsaciones venosas pueden que estén o no presentes. Eso no significa, es lo que significa que siempre voy a tener ausencia del pulso venoso. A diferencia de la hipertensión intracraneal idiopática, bueno, esta es una imagen que traje con algunos de los signos que podemos encontrar en pacientes con hipertensión intracraneal idiopática, la ectopia de las amígdalas cerebrosas, una silla turca parcialmente vacía. Pero bueno, lo que iba es que en estos casos de pacientes con hipertensión intracraneal está descrito que la PIC a menudo fluctúa, incluso puede ser normal en ocasiones. Por lo tanto, las pulsaciones venosas pueden estar presentes en ocasiones. Eso no significa que el paciente no tenga hipertensión intracraneal idiopática, sino que en ese momento que yo estoy viendo el fondo de ojo, la presión intracraneal del paciente es inferior a 100 litros de agua. Entonces, realmente este signo es una prueba válida para poder excluir una PIC elevada. Este es un artículo, fue un estudio prospectivo que se llevó a cabo entre el 2009 y el 2010 y el objetivo era determinar la especificidad y el valor predictivo positivo de la presencia de pulso venoso para indicar la presión intracraneal normal. Entonces, ellos lo que hicieron fue recoger 106 pacientes que estaban programados para punción lumbar como parte de su evaluación neurológica. Excluyeron pacientes con antecedente de glaucoma, neuritis óptica o si estaban recibiendo cualquier tratamiento óptico, tópico. Los pacientes fueron examinados antes de la punción lumbar por medio de oftalmoscopio directo, miraron si había pulso venoso o no en cada ojo y posteriormente les midieron ahí sí la presión de apertura en decúbito lateral. Esta parte de decúbito lateral es muy importante y ya les voy a explicar por qué. Consideraron que había pulso venoso si estaba solamente en un ojo o en ambos ojos y eligieron como punto de corte para hablar de una presión de apertura normal que estuviera mayor de 30 centímetros de agua. O sea, tengo que aclarar que este no es el valor que uno toma para hablar de hipertensión intracraneal, pero ellos explican en el artículo que lo tomaron para evitar sesgos.
Y adicionalmente pusieron a los pacientes a que fueran evaluados por 2 observadores. Entonces, un observador evaluó todos los pacientes y el otro observador un grupo como de 33 pacientes, si no estoy mal. Entonces, en el grupo de pacientes con presión intracraneal alta, la proporción de tener pulso venoso fue 11 de 13 pacientes, o sea, 85%, y 4 de 5 pacientes por el observador 2, 80%. Acá, pues tengo que mencionar algo, y es que este número es como muy chiquito como para poder dar una conclusión, pero pues a mí esto me llama la atención. Ellos no mencionan nada al respecto sobre esto. Adicionalmente, 93 pacientes de los 106 pacientes tenían una presión menor de 30 centímetros de agua y 83 de ellos, o sea, el 89%, tenían pulso venoso. Entonces, con esto, ellos hablan de que el pulso venoso tiene una sensibilidad, o sea, una probabilidad de que la presencia de pulso venoso espontáneo sea indicativo de una presión intracraneal normal del 89%. Un valor predictivo positivo que no habla de probabilidad, sino de proporción de pacientes con pulso venoso que tienen una PIC normal es del 88%. Pero aquí ya en la parte de especificidad y el valor predictivo negativo, que nos habla de probabilidad de que la ausencia de pulsaciones venosas sea indicativo de un aumento en la PIC, o que la proporción de pacientes sin pulsaciones venosas tengan una PIC alta, es muy bajito, es del 15 al 17%. Entonces, aunque los resultados de sensibilidad y valor predictivo positivo pues son altos, no son del 100%. Entonces, pacientes con PIC alta pueden tener una pulsación venosa. Por eso te digo que hay que ponerse en el contexto del paciente y Sí, lo que señor. tú encuentras en el fondo de ojo. Si tú ves un paciente con clínica de hipertensión, cefalea, pérdidas visuales transitorias, acúfenos, es una persona que ha ganado peso, si es una mujer joven, por ejemplo, y le ves el fondo de ojo y no le ves los discos bien claros, se los ves levantados, borrados, ausencia de pulso venoso en uno o en ambos ojos, porque puede que no lo veas en un ojo, pero lo veas en el otro. ¿De qué depende eso? Depende también de la elastancia o de la elasticidad de la lámina cribosa. Si tú estás en ese contexto, entonces puedes decir tiene o no tiene posibilidad de hipertensión endocraniana y sería mandatorio corroborarlo con una punción lumbar. ¿Ok? Sí, señor. Listo. La baja especificidad y el bajo valor predictivo Pedro, negativo. Sí, sí, En doctor. pacientes de hipertensión endocraniana severa, ¿la punción lumbar no puede herniar las amígdalas? No, ese era un concepto que se tenía antes. ¿Se acuerda que antes todo el mundo le tenía miedo a hacer punción lumbar cuando hay un papiledema? Resulta que ahora hasta la punción lumbar es, por ejemplo, parte de la terapéutica en el manejo del síndrome de hipertensión endocraniana benigno o idiopático, que de benigno no tiene nada, porque inclusive se hace una, a veces se hacen 2, hasta 3 punciones lumbares para ayudar a bajar la presión, ¿correcto? Ahora, ¿cuál sería la única contraindicación? Si usted en un papiledema ha hecho imágenes y observa que hay un enclavamiento de la amígdala cerebelosa en el agujero magno, a ese paciente sí no se le puede hacer una punción lumbar, pero solamente en esa situación radiológica, digámoslo así, porque uno ve un papilema y lo primero que hace es pedir unas imágenes, pero si no hay ese hallazgo, se puede hacer la punción lumbar, porque inclusive a veces tenemos dudas de si es una neuritis perióptica o una perineuritis óptica y necesitamos aclarar el diagnóstico haciendo la punción lumbar. Entonces ordenamos punción lumbar con presión de apertura por manometría para que el neurólogo o el internista que haga la punción se tome la molestia de medir la presión de apertura, porque para nosotros es muy importante. Normalmente hasta 25 centímetros de agua, por debajo de eso se considera en el límite normal, por arriba de 25, aunque la doctora Marinel dice hasta 30 en este estudio, pero depende también del índice de masa corporal. Si es un individuo obeso o si es un delgadito, eso tiene que ver para el valor.
Entonces no hay contraindicación relativa. Perdón, Marina, excúseme. La punción lumbar se hace para valorar la presión intracraneana del líquido cefalorraquídeo, pero también al hacer la punción uno saca ese líquido y si pongamos tiene un tumor cerebral o una algo, el laboratorio, los exámenes de laboratorio de ese líquido cefalorraquídeo le puede dar células o algo. Claro, ellos hacen todo el citoquímico bacteriológico para hongos, bacterias, etcétera, normal, pero a veces no suministran la información que es muy valiosa porque es un examen que es dispendioso y es delicado de hacer y puede dejar alguna morbilidad como cefalea después de la punción. No hacen la presión de apertura, por eso hay que insistirles en que midan la presión de apertura, que es muy sencillo, con una regla y una sonda que se adapta a la aguja, al trocar, y se coloca el paciente en decúbito lateral. Yo no sé si tú vas a explicar, María. Yo voy a explicar eso. Ah, bueno, ella nos va a explicar ahora, pero sí se hace, doctor. Se hace de rutina. Marinel, discúlpame, yo hago otra pregunta que tiene que ver con lo que están hablando y digamos como para ser un poquito puntual, una otra contraindicación de la punción lumbar no sería que en las imágenes se hallara una masa, porque lo que estaban hablando ahorita del citoquímico del líquido cefalorraquídeo después de la punción lumbar es, digamos, en casos de meningitis donde no se encontró una masa o un volumen, ¿cierto? Pero no estaría contraindicada la punción lumbar cuando es una masa a nivel del sistema nervioso central. Pues hasta donde sé, digamos que el orden de procedimientos es: yo tengo una sospecha de una hipertensión intracraneal y yo antes de llegar a la punción lumbar, pues lo ideal es pido una resonancia para poder descartar todas las posibles causas de hipertensión que les mencioné. Si yo ya no encuentro nada que me explique el por qué tengo el aumento de la hipertensión intracraneal, pues ya me voy a una meningitis o una hipertensión intracraneal idiopática y en ese caso sí me apoyo de una punción lumbar. Pero pues si yo ya tengo evidencia de una masa, pues no sé, Doc, usted que tiene más experiencia, ¿qué tan frecuente realizan una punción? Pues hasta donde sé, pues... Por eso te comento, la única contraindicación absoluta, lástima que no tengamos a la mano un neuroradiólogo, sería un signo de enclavamiento de la amígdala cerebelosa en el agujero magno. De resto, depende de la localización de la masa, del tumor, depende del tamaño, depende de la clínica del paciente, porque en ocasiones hay que derivar al paciente rápido o bajarle la presión de una manera rápida. Si hay una contraindicación absoluta es la que le dije al doctor Galvis. La otra realmente habría que considerar lo que les comento, ¿no? El tamaño del tumor, la localización, etcétera. Bueno, entonces con todo esto que les arrojó el estudio, pues ellos dicen que la presencia de pulsación venosa como signo clínico para excluir una PIC elevada, pues debe usarse con mucha precaución. Y eso también concuerda con algunos estudios que reportan que la pulsación venosa puede estar ausente hasta en el 40% de los pacientes con una PIC normal. Entonces, pues no se debe confiar en la ausencia de una pulsación venosa para indicar una PIC alta. Entonces, un posible factor de confusión es que, como les decía, la presión intracraneal fluctúa a lo largo del día, pero algo que tiene este estudio es que ellos mencionaban que tuvieron un tiempo, un intervalo de tiempo entre la oftalmoscopía y la punción lumbar de 1 hora, que es un tiempo muy corto. Entonces, pues no sé si con ese tiempo se evita ese factor de confusión. Pero bueno, en lo que hemos también hablado durante toda la charla, es importante también mencionar y enfatizar que la postura del paciente afecta los niveles de la presión intracraneal. Entonces, la presión, hablamos de hipertensión intracraneal con una presión de líquido cefalorraquídeo mayor de 25 centímetros de agua o 250 milímetros de agua, haciendo la conversión, porque pues algunos artículos se hablan en milímetros de mercurio, pues teniendo en cuenta que 1 milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua, eso nos da a 18 milímetros de mercurio. Entonces, la elevación de la cabeza
disminuye la presión intracraneal, porque eso genera un desplazamiento del líquido cefalorraquídeo al canal espinal y eso mejora el drenaje venoso cerebral. Lo que hace es que abre unos canales venosos alternativos en la circulación posterior que permanecen cerrados mientras los pacientes están acostados. Entonces, en condiciones normales, cuando un paciente está acostado, se sienta o se pone de pie, la presión intracraneal disminuye. Entonces, es por esta razón que la presión de la medición de la presión intracraneal, la presión de apertura, debe hacerse acostado. El punto cero de la presión intracraneal se define como el centro de la cabeza o a nivel del agujero magno, el agujero magno, aquí me equivoqué. Cuando un paciente está acostado de lado, el centro de la cabeza está alineado con el centro del catéter. Entonces aquí la presión intratectal es equivalente a la presión intracraneal. Entonces este examen no solamente se debe hacer acostado, sino que en decúbito lateral, para que la cabeza esté alineada con la columna vertebral. Entonces este factor puede también afectar la presencia de pulsaciones venosas. Y este es un artículo que encontré que precisamente hablaba de eso. Es un artículo que quería mirar los efectos de la posición del cuerpo sobre la amplitud de la pulsatilidad venosa espontánea en la retina, como teniendo en cuenta la pulsatilidad venosa como un marcador de la presión translaminar en individuos sanos. Entonces lo que hicieron fue coger un grupo de 30 pacientes entre 18 y 60 años, sanos, sin ningún antecedente, y midieron 3 variables. Midieron la PIO, midieron la presión arterial y midieron el pulso venoso espontáneo. Estas 3 variables las midieron con el paciente sentado, con el paciente acostado y en decúbito lateral, y luego compararon esas 3 posturas. Para la evaluación del pulso venoso usaron como unos videos y unos algoritmos, que les explico esto para poder hablar de estas unidades, que reportaban era el cambio del diámetro medido del vaso en función con el número de píxeles. Entonces utilizaron estas unidades de medida. Y básicamente, ¿qué obtuvieron? Hay una reducción del 22% en la amplitud del pulso venoso cuando pasamos de la posición sentada a la posición acostada. Y hay, digamos que un aumento de un 18% de la presión intraocular de un cambio de sentado a acostado. La tasa de cambio para la amplitud del pulso venoso y la PIO de sentado a decúbito lateral disminuyó la amplitud del pulso venoso en un 18% y aumentó la PIO un 14%. Entonces, y también los cambios de la amplitud de pulso venoso y PIO de decúbito supino a decúbito lateral, pues son realmente muy pequeños, o sea, no son cambios significativos entre estas dos posturas. De igual forma, miraron los efectos del cambio de la postura dados por la presión de perfusión ocular. Entonces, ahí tengamos en cuenta que la presión de perfusión ocular está dada por la diferencia de la presión arterial media y la presión intraocular. Entonces, miraron la diferencia de la presión media de perfusión ocular en las diferentes posturas. Entonces, la mayor diferencia se observó en un cambio postural de sentado a supino, o sea, menos 14% disminuye la presión de perfusión ocular, y las diferencias medias de la presión de perfusión media de decúbito lateral a decúbito supino, perdón, de sentado a decúbito lateral fueron pues de 6.9 y de sentado a decúbito lateral fue de menos de 8%. O sea, disminuye la presión de perfusión dentro del ojo. Entonces, como les mencioné anteriormente, los cambios, o sea, cuando yo les empecé a explicar, yo les había dicho que los cambios de la PIO no se traspasan a la presión venosa retinal. Entonces, pues no sabemos, o sea, aquí me queda la duda si realmente está relacionada o no con la presencia o ausencia del pulso venoso. Pero ellos lo que concluyen es que hay una reducción significativa en la amplitud del pulso venoso y de la presión de perfusión ocular media y un aumento significativo de la presión intraocular en los cambios posturales, cuando pasamos de estar sentados a supino en pacientes sanos. Hay un aumento en los niveles de presión intraocular
o una disminución en los niveles de la PIC conducirán a mayores amplitudes de las pulsaciones venosas, que eso es lo que yo les digo que realmente no me queda muy claro. Lo que ellos dicen es que esto respalda aún más la hipótesis de que las pulsaciones venosas se deben principalmente a la diferencia entre la PIO y la presión del líquido cefalorraquídeo. Pero lo que sí es cierto con todo esto es que los cambios de postura sí afectan las presiones, no solamente la del líquido cefalorraquídeo, afecta la presión intraocular y por ende la presión de perfusión y afecta también la presión translaminar. Entonces esto de alguna manera se puede traspasar a la presión del líquido cefalorraquídeo. Hay algo que me parece que ellos no pueden aquí concluir esto porque ellos no midieron los niveles o la presión de apertura. Entonces también concluyen que hay una 22% de pérdida de pulsaciones venosas de sentado supino, y esto me parece también súper importante resaltar, y es que la presión de perfusión ocular media es más baja en posición supina que en posición sentada, o sea, de 39.1, más o menos 7.8 a 45.6, que esto se puede también hablar o se puede traspasar al glaucoma. Entonces, esto me parece súper importante porque definitivamente no es un signo solamente para neurooftalmología y para poder hablar de hipertensión intracraneal, sino que aparentemente con esto es un signo que también podemos evaluar en el glaucoma. Exactamente, Marinel. Ese es otro artículo que hay que revisar, la asociación entre la presión de pulsación de la vena retiniana y la presencia de hemorragias del disco, por ejemplo, como un signo premonitorio o de riesgo en glaucoma. Algunos autores dicen que lo que se llamaba síndrome de hipertensión endocraniana, entre comillas, benigno, es una especie de glaucoma del cerebro, realmente. Entonces, eso se podría traspolar, digamos, a lo que pasa en el glaucoma. Y ese artículo sería interesante revisarlo en conjunción con los del glaucoma. Te traje un artículo ya para finalizar, haciendo pues referencia a esto, porque pues me parece bastante interesante que no solamente nos dé información de una PIC elevada, sino también nos habla del glaucoma. Y este es como ya para el artículo para finalizar, que pues como se ha sugerido que la ausencia de pulsación venosa espontánea puede ser un factor de riesgo vascular para el glaucoma primario de ángulo abierto. Este estudio de falta de pulsación venosa espontánea, posible indicador de riesgo en el glaucoma de tensión normal, habla de eso, y este estudio tenía como finalidad identificar características que podrían estar asociadas con el fenómeno de pulso venoso en el glaucoma y verificar si existía diferencia entre los pacientes con glaucoma de tensión normal y pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, lo que ellos hicieron fue coger un grupo de 236 pacientes y los dividieron en tres. Entonces, dividieron un grupo de pacientes con glaucoma de tensión normal, un grupo de pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, que fueron 86, y un grupo de pacientes sanos. El componente vascular, bueno, eso ya se los explico, lo midieron por imagen de Doppler a color. Ellos estudiaron 3 variables, o sea, muchas variables, pero digamos que de las más importantes fue la presión intraocular, la presión arterial y la velocidad de flujo retrovulvar de la arteria y vena central de la retina y arterias ciliares posteriores cortas y arteria oftálmica. Esto lo hicieron mediante imagen de Doppler a color. También excluyeron sospechosos de glaucoma y los pacientes que tenían diagnóstico de glaucoma pues recibieron su tratamiento normal. Entonces, como les dije, ellos midieron varias variables, pero todos estos datos se muestran como media, ¿no? Pero bueno, lo que quiero resaltar acá es que en el grupo sano no hay como diferencias significativas entre los pacientes que presentaron pulsaciones venosas frente a los que no, respecto a las variables que están acá. 2, acá en el grupo de glaucoma primario de ángulo abierto, las únicas diferencias como importantes entre los que tienen y no tienen pulsaciones venosas es que la presión de perfusión ocular media es significativamente más alto y la presión arterial diastólica en los pacientes que no tienen pulsación venosa. Y acá en el grupo de los pacientes que tenían glaucoma de tensión normal, la única diferencia pues significativa
fue un daño funcional a nivel del campo visual, pues mayor en pacientes sin pulsaciones venosas, a pesar de tener un daño estructural pues muy similar, 0.16 y 0.15. Este fue como otro análisis que hicieron, y es que a pesar de que estos dos grupos de acá tienen como una prevalencia muy similar, cuando ellos empiezan a dividir los grupos según el daño en el campo visual, ahí se ven algunas diferencias entre los dos grupos de glaucoma. Entonces, en el grupo de glaucoma de tensión normal, la prevalencia de pulsaciones venosas disminuye con el aumento del daño funcional. O sea, aquí ellos clasifican el daño funcional leve, moderado y severo. Entonces, a medida que hay mayor daño en el campo visual, hay menos pulsaciones venosas. Y en el grupo de pacientes con glaucoma de presión, glaucoma primario de ángulo abierto, realmente no hay como una diferencia en cuanto a la prevalencia. O sea, no es algo como significativo. Y en cuanto al flujo con imagen Doppler, entonces lo que se puede ver es que los vasos retinianos centrales, aquí les señalé, fue el de la vena central de la retina, tenían velocidades de pulsación más bajas, de pulsación venosa mucho más bajas, en comparación de los que sí tienen pulso venoso, velocidades de flujo, perdón. Lo que se relaciona es que lo que se correlaciona con lo que se ha descrito en otros estudios, donde dicen que la disminución de las velocidades sistólicas máximas en la arteria central de la retina se ha implicado en un aumento de la progresión del glaucoma. Y adicionalmente, los pacientes sanos sin pulsaciones venosas tenían velocidades venosas mínimas pues mucho más altas. Entonces, especialmente aquellos pacientes sin pulsación venosa presente. Entonces, lo que también se relaciona, que es que los pacientes con glaucoma tienen velocidades venosas pues mucho más disminuidas a nivel de la vena central de la retina. Para concluir, dicen que ambas poblaciones de glaucoma, pues como les mostré, presentaron una menor prevalencia de pulso venoso comparándolo con la población sana. Sin embargo, existen diferencias significativas entre estos dos grupos con respecto a este fenómeno. O sea, en pacientes con glaucoma de tensión normal, la prevalencia del fenómeno pulsante disminuyó significativamente con un daño del campo visual glaucomatoso más avanzado. O sea, sí hay correlación. Mientras que aquí esta relación no se detectó. Entonces, esto sugiere que la presencia de pulsaciones venosas sí puede tener un significado diferente según el tipo de glaucoma. Y ellos lo que dicen que la posible explicación para esto es que puede ser que la disfunción vascular arterial, que es conocida en los pacientes con glaucoma, tiene también un efecto en la circulación venosa. Y es que la endotelina, que es un conocido agente vasoconstrictor con un probable vínculo con el glaucoma, tiene un fuerte impacto en el endotelio venoso. Y curiosamente, hablan de algunos estudios que han demostrado que la endotelina aumenta en pacientes con oclusiones de vena retiniana, así como en pacientes con oclusiones de rama y en pacientes con glaucoma de tensión normal. Entonces ahí queda como el campo abierto para investigar más. Y adicionalmente se puede concluir que las venas, pues como ya sabemos, son más frágiles que las arterias, que eso puede proporcionar una explicación mecánica adicional de su falta de pulsación, porque son más propensas a la compresión mecánica. Entonces, la deformación de la lámina cribosa asociada al glaucoma podría actuar como una estructura de compresión externa, interfiriendo de esta manera en el gasto venoso y aumentando la resistencia vascular. Entonces, con esto podemos decir que el pulso venoso también es de importancia clínica en el glaucoma. Además, ellos también demostraron que los pacientes con glaucoma tienen velocidades venosas disminuidas en la vena central de la retina, pues todavía se necesitan más estudios de la circulación venosa. Y otra cosa que ellos dicen es que estas diferencias pues son más evidentes en el glaucoma de tensión normal, donde la ausencia de pulsación venosa no solamente me habla de una disfunción vascular más amplia, sino que también me puede sugerir que estamos a una etapa más avanzada de la enfermedad, pero pues como les dije, no hay muchos estudios al respecto. Eso da campo abierto para estudiar más. Entonces, ya para finalizar, con todo lo que les mostré hoy, podemos concluir que la pulsación venosa es un signo que es fácil de evaluar y que nos brinda mucha información.
que aunque es muy debatible el origen, pues podríamos decir que es causado por un gradiente de presión intravascular fluctuante entre las venas retinianas intraoculares y la porción retrolaminar de la vena central de la retina, que está presente más o menos en el 80-90% de las personas normales. Entonces, con todo eso podríamos decir que cuando yo veo, pues tengo un paciente que el paciente que no tiene papiledema y tiene pulsaciones venosas o no tiene pulsaciones venosas, podríamos decir que en ese momento la presión del líquido cefalorraquídeo es menor de 190 milímetros de agua. Entonces, pues como el doctor Cárdenas decía, esto no es un signo aislado, esto es un signo que debe interpretarse en conjunto a muchas cosas, a una historia clínica, a los otros hallazgos que les mencioné que nos toca buscar, a los síntomas del paciente, a la lateralidad, a todo lo que les he venido mencionando. No sé si tengan aquí alguna duda. Para comentar, hay un artículo de comienzos del año europeo donde hablaban, le hacían propaganda a la videooftalmoscopia como una herramienta diagnóstica para telemedicina. Digamos, ellos dicen que cerca del 5% de la consulta general es por migraña, por cefalea. Y más o menos el 1% en urgencias es por pacientes que consultan por migraña. Entonces, utilizando la telemedicina, sobre todo en la época actual, con esos oftalmoscopios y videos, uno puede evaluar el pulso venoso. No sé realmente cómo es el detalle para hacerlo, pero eso podría hacer una especie de triage para descartar cuáles pacientes cursan con una cefalea que tenga relación con algo grave como una hipertensión endocrinal o cuáles simplemente son por otra cosa, si nos atenemos a que el 80 o 90% de las personas que se les ve el pulso en uno o en ambos ojos no tienen hipertensión endocrinal. Ese sería como el mensaje final. No sé si hay más preguntas. Ese es un tema muy debatido, como todos en medicina. Y si no, terminamos. Muchas gracias por la presencia, por la asistencia. Muchas gracias a Marinel. Ahí está Eduardo Viteri. Sí, señor, aquí estoy. Listo, Eduardo. Bueno. ¿Quieres hacer algún comentario, que tú eres el coordinador, o acabamos ahí? No, sí, a mí lo del pulso venoso, lo que pasa es que tiene una especificidad bastante baja. Entonces yo, desde un punto de vista de residente, a la forma de interpretarlo, yo siempre he considerado que si yo no soy un evaluador experto, hay un 10 o un poco más por ciento de personas que, aunque lo tengan, sí tienen la presión elevada. Y Claro. En cuanto a especificidad y valor predictivo negativo, no soy muy capaz de identificar a los enfermos. Yo siempre he dudado acerca de qué tan práctico puede ser el pulso venoso en mi examen o mi reporte. Claro que, por eso no trate de buscarlo. Eduardo, Pedro. Pero Pedro, es que claro que tuve que recibir una llamada, pero no sé si lo dijeron, pero digamos, usted lo ha dicho antes, y es que también es importante siempre describir la presencia en las historias. Exactamente, ese era el otro comentario. Porque si desaparece en el futuro y ya está claro que lo tenía, eso sí es valioso, ¿cierto? Es importantísimo lo que tú acabas de decir, eso es básico. A veces hacemos el fondo de ojo o la oftalmoscopia y no anotamos si hay o no pulso venoso. Y otro evaluador de pronto ve que no lo hay en el contexto de una migraña, y eso puede tener un valor clínico importante. Okay. O sea, que, por ejemplo, llega un paciente con una cefalea y entonces se mira la historia y hace 2 años tenía pulso venoso y resulta que ahora no lo tiene. Eso sí da información. Claro. Hay que anotarlo, de todas maneras, como parte de la evaluación. Pero uno toma o deja de tomar decisiones diagnósticas, pues, para verlo más fácil, por presencia o ausencia de pulso venoso. O sea, en su caso le ha tocado que, en los casos dudosos, ¿no? Que es donde realmente está la utilidad de usar o no usar una herramienta. En esos casos dudosos, usted, por ejemplo, ha dejado de pedir o ha pedido alguna imagen por presencia o ausencia de pulso venoso. No, yo tengo que evaluar cuando... Exacto. Afortunadamente tenemos 2 ojos. Vamos a suponer un paciente que consulta por una historia de migraña, de cefalea, de reciente aparición.
Además es una paciente joven, que eso suele ocurrir y que viene ganando peso. Yo la valoro, le encuentro buena visión, no le encuentro efecto pupilar referente, le hago la oftalmoscopía, le veo los discos de bordes definidos y adicionalmente en uno de los dos ojos le veo pulso venoso. Eso me tranquiliza muchísimo. Ok. Pero vamos a poner el mismo caso en otro contexto. Le hago el fondo de ojo, veo los discos como borrados, como no nítidos, como levantados y no le veo pulso venoso. A esa paciente, enseguida yo digo, bueno, puede haber algo de hipertensión endocraniana. Voy a pedir imágenes. A esta paciente sí le pido imágenes, pero debemos tener mucha, digamos, certeza y acuciosidad para ver el pulso venoso, lo cual muchas veces a varios les cuesta trabajo. Sí, Muchos lo ven. Yo me he dado cuenta de cuando rotan allá por el servicio, la oftalmoscopía hay que darle vueltas al anillo de Recos, ponerse nítido, quedarse quietico un rato y ver si la vena colapsa, ¿no? Yo los pongo, a veces inclusive con el aparato que tiene el doctor Tello, que es un smartphone que permite grabar, uno ve los videos de pulso venoso, espectaculares. Eso tranquiliza. Si no hay clínica de hipertensión,